Pérdida del sumergible Titán. El sumergible Titán, operado por OceanGate Expeditions, se encontraba en una misión de exploración en el sitio del naufragio del Titanic cuando ocurrió su trágica pérdida. El domingo 18 de junio por la mañana, el barco de apoyo Polar Prince transportó al Titán al lugar del naufragio, comenzando un descenso de 2 horas. Desafortunadamente, aproximadamente 1 hora y 45 minutos después de su descenso, se perdió todo contacto con el Polar Prince y el sumergible. Las autoridades iniciaron operaciones de búsqueda para tratar de determinar qué le sucedió al Titán y por qué perdió el contacto. Dado que el sumergible carecía de GPS bajo el agua, se basaba en mensajes de texto enviados desde el barco de superficie para guiar su trayectoria. La última comunicación registrada entre el Titán y el Polar Prince tuvo lugar a las 11:47 del domingo, antes de que se perdiera todo contacto. En el sumergible se encontraban 5 personas durante la trágica expedición. Stockton Rush, fundador de OceanGate Expeditions y CEO de la empresa, estaba a bordo, junto con Hamish Harding, un empresario y explorador británico. También se encontraban el empresario británico Shahzada Dawood y su hijo Suleiman, pertenecientes a una de las familias más adineradas de Pakistán, y Paul-Henri Nargeolet, un experimentado experto marítimo francés que había realizado más de 35 inmersiones en el sitio del naufragio del Titanic. El Titán estaba equipado con aproximadamente 96 horas de aire, lo que significa que el oxígeno podría haberse agotado el jueves por la mañana, suponiendo que el sumergible se mantuviera intacto y los sistemas estuvieran funcionando correctamente. Estructura e interior. El sumergible Titán tenía dimensiones de longitud, 6.7 metros y era capaz de descender a profundidades de hasta 4.000 metros. Con un peso de alrededor de 10 toneladas, el Titán utilizaba 4 propulsores eléctricos para alcanzar una velocidad de unos 5.5 km por hora. La electrónica de control y los propulsores del sumergible se alojaban fuera del casco presurizado para maximizar el espacio disponible para la tripulación y el equipo a bordo. Aunque contaba con un baño en su interior, este solo era apartado por una cortina y cada que alguien quería utilizarlo se ponía música a alto volumen, lo que ofrecía poca privacidad a los ocupantes. El Titán era controlado mediante un control de Logitech, ya que carecía de sistema GPS debido a que en la profundidad del océano es imposible tener un buen funcionamiento de este. Así que se comunicaba con el equipo de seguimiento y comunicaciones a través de mensajes de texto intercambiados mediante un sistema acústico de línea de base ultracorta, USBL. Una pantalla digital de gran tamaño transmitía una transmisión en vivo desde múltiples cámaras exteriores en resolución 4K y también servía como acceso al compartimiento de equipos de popa. La búsqueda del Titán. Después de perder contacto con el Titán, se alertó a las autoridades de guardacostas estadounidenses y las operaciones de búsqueda comenzaron de inmediato. Los guardacostas estadounidenses y canadienses se unieron a la búsqueda, llevando a cabo operaciones tanto en la superficie como en las profundidades. Lunes. Aviones canadienses y 2 aviones C-130 realizaron búsquedas aéreas y por radar, mientras se desplegaron boyas para detectar sonidos en la columna de agua. Se estimaba que si el submarino se encontraba intacto, podría albergar vida durante un periodo de entre 70 y 96 horas. La localización del submarino era la máxima prioridad de los guardacostas estadounidenses. Martes. Se detectaron sonidos de golpes bajo el agua en intervalos de 30 minutos mediante sonar. Estos ruidos submarinos también fueron detectados por un avión canadiense P-3, pero las búsquedas no arrojaron resultados positivos. Ante la falta de avances significativos, la operación de búsqueda se amplió a nivel internacional con la participación de capacidades submarinas adicionales. Se sumaron más barcos y aviones a la misión. Miércoles. Se amplió la zona de búsqueda por parte de los guardacostas estadounidenses, en un momento en el que se temía que los niveles de oxígeno disponible en el submarino hubieran alcanzado niveles críticos. Se desplegó una flota de barcos y equipos especializados, incluido un sistema de salvamento de la Marina estadounidense capaz de recuperar embarcaciones desde el fondo del océano.
Aunque se escucharon más golpes, los equipos de vehículos teledirigidos no lograron localizar el submarino. Jueves. Por primera vez, un vehículo teledirigido alcanzó el fondo del mar. Mientras tanto, más barcos de alta tecnología y personal médico se dirigieron al lugar de búsqueda. En un momento crucial, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que se descubrió un campo de escombros en la zona de búsqueda, el cual se confirmó más tarde como parte del submarino desaparecido. OceanGate declaró que creía que los pasajeros tristemente habían muerto. Además, la Guardia Costera informó que se encontraron 5 grandes piezas de escombros del submarino, las cuales eran consistentes con una pérdida catastrófica de la cámara de presión. Alrededor de las 3 p.m. hora de Miami, el contraalmirante John Mother declaró que el submarino había sufrido una implosión catastrófica, resultando en la muerte de los 5 pasajeros a bordo. Implosión del Titán. Una implosión es el fenómeno en el cual las paredes de una estructura hueca, como un submarino, colapsan hacia el interior debido a una presión exterior superior a la presión interna. En el caso del submarino Titán, la implosión pudo haber ocurrido debido a la falta de materiales lo suficientemente fuertes como para resistir la inmensa presión generada por el agua a las profundidades en las que se encontraba el Titanic. Normalmente, los sumergibles de aguas profundas cuentan con una estructura presurizada en forma de esfera hecha de titanio, con un diámetro de aproximadamente 2 metros. Sin embargo, el casco del Titán, que rodeaba la parte hueca donde se ubicaban los pasajeros, estaba construido principalmente con fibra de carbono, con placas de titanio solo en los extremos y una pequeña ventana en uno de ellos. Esta configuración estructural pudo haber sido insuficiente para resistir la enorme presión ejercida por el agua a esa profundidad, lo que llevó a la implosión catastrófica del submarino y, trágicamente, a la pérdida de los 5 pasajeros a bordo. La Marina de Estados Unidos detectó la implosión desde el domingo. Según la información más reciente y tras el hallazgo de restos del submarino Titán, se reveló que la Marina de Estados Unidos ya tenía conocimiento de la implosión de la cápsula el mismo día de su desaparición. De hecho, se detectó un sonido el domingo 18 de junio, 1 hora y 45 minutos después de que el Titán se sumergiera. A pesar de ello, se manejó con discreción y se continuó con la búsqueda. La Marina de Estados Unidos había detectado el sonido de una implosión submarina que muy probablemente correspondía al sumergible de OceanGate que se dirigía a los restos del Titanic. Según varios medios estadounidenses, la información se compartió de inmediato con los equipos de rescate, y las autoridades decidieron seguir adelante en un intento de encontrar a los 5 tripulantes del Titán. Después de encontrar fragmentos de la cápsula, se tomó la decisión de anunciar la trágica noticia en una conferencia de prensa. Información adicional. Días antes de que el submarino Titán se sumergiera en el Océano Atlántico, frente a la costa canadiense de Terranova, el estudiante universitario de 19 años que acompañaba a su padre a bordo expresó sus dudas sobre la peligrosa expedición, según relató su tía. Asma Dowell, hermana mayor del multimillonario pakistaní Shahzada Dowell, reveló que su sobrino Suleiman le confesó a un familiar que se sentía aterrado ante tal aventura. Sin embargo, el joven acabó a bordo del sumergible, un cilindro claustrofóbico de 22 pies de largo de la empresa OceanGate, porque el viaje coincidió con el fin de semana del Día del Padre y quería complacer a su padre, quien era un apasionado del naufragio del Titanic, según Asme. ¿Y sabías que Wendy Rush, la esposa del piloto del sumergible, Stockton Rush, es descendiente de una pareja de pasajeros que falleció en el hundimiento del Titanic en 1912? Wendy es tataranieta de Isidore Straus y su esposa Ida, cuya historia fue retratada en la película de James Cameron. De acuerdo con los sobrevivientes del naufragio, Isidore Straus rechazó subir a un bote salvavidas para dar prioridad a mujeres y niños, mientras que su esposa se negó a dejarlo. Trágicamente, el cuerpo de Isidore fue encontrado 2 semanas después de la tragedia, pero los restos de Ida nunca pudieron ser recuperados. Es importante destacar que esta versión está basada en la información proporcionada y puede estar sujeta a cambios y actualizaciones a medida que se disponga de más detalles sobre el caso del sumergible Titán.
La tragedia del sumergible Titán se convirtió en un recordatorio poderoso de la fragilidad de la vida humana frente a la inmensidad y los secretos del océano, pero también en un testimonio del espíritu intrépido y la pasión por la exploración que impulsa a la humanidad a ir más allá de lo conocido.